Una pregunta que razonablemente uno podría hacerse es si existe alguna relación entre la electricidad y el magnetismo. En 1820, Hans Oersted se hizo esta pregunta. Para responderla, puso una serie de imanes perpendiculares a un cable. Primero, el cable estaba sin corriente y luego le hizo circular corriente. Lo que veremos es lo que Oersted descubrió en aquella ocasión. Bueno, estamos acá en el laboratorio de física 120 y ahora vamos a probar la relación entre la corriente y el campo magnético. Para eso tenemos aquí dos brújulas que, como podemos observar, apuntan hacia el norte magnético. Tenemos por acá una especie de plato sobre el cual las vamos a poner y por este pequeño alambre circula corriente. Vamos a hacer circular la corriente tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una fuente de poder. Después vamos a intercambiar estos dos cables para poder cambiar el sentido de la corriente. Y aquí tenemos el botón que se aprieta para hacer circular la corriente. Entonces, nos vamos a acercar aquí y vamos a apretar. Como pueden notar, se han alineado uno tras el otro las brújulas. Si tuviéramos más brújulas, pero la mayoría de las brújulas están ya imantadas, podríamos notar cómo se tiende a formar una especie de círculo. Sin embargo, no podemos, ya que hay muy pocas brújulas disponibles y que estén en buenas condiciones. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a cambiar. Voy a dejar un poco acá el teléfono. Vamos a cambiar este con ahí. Ahí. Entonces, como vamos a notar, cuando apretemos aquí, si ustedes se dan cuenta, ahí. Como se pueden dar cuenta, ahora el lado rojo apuntaba hacia el otro lado, en el sentido contrario al primer caso. Ahí pueden darse cuenta de que los cables están cambiados. En este momento no hay circulando corriente, no hay circulando absolutamente nada. Es más, si desconfían, voy a apretar el botón y va a aumentar. Aumentó a casi 14 amperes. Y ahí, después de unos pocos segundos, tiende a estabilizarse la nueva orientación de la aguja. Bueno, ahora vamos a volver a nuestra pizarra transparente. Adiós. Quien estableció una relación matemática entre la corriente y el campo magnético fue Ampère, quien en la misma década de 1820 estableció que la integral de línea del campo magnético es proporcional a la corriente que circula, a la corriente encerrada por esta integral. Si nosotros nos vamos acá, vamos a nuestra integral de línea sería cada uno de estos círculos concéntricos. Y la corriente encerrada sería la corriente que atraviesa por este alambre. Dibujado de otra forma, ahí, este sería nuestro alambre por el cual circula una cierta corriente. Y aquí tendríamos
nuestra integral de línea. El primer ejemplo y el más sencillo que vamos a ver, al menos durante este video, es el campo magnético producido por un alambre infinito. Es necesario que sea infinito porque si yo hago este loop, lo hago aquí o lo hago en cualquier parte del alambre, el campo magnético tiene que ser infinito. Esto no necesariamente es así cuando yo tengo un alambre semi-infinito u otras combinaciones para las cuales usamos la ley de Biot-Savart. Bueno, ahora vamos a hacer el problema en el cual se calcula el campo magnético a cierta distancia de un alambre infinito por el cual circula una corriente. Escribimos primero la ley de Ampère, que está escrita casi encima, que es B.dl es igual a mu sub 0 por I, donde mu sub 0 es una constante, así como está la constante dieléctrica, acá tenemos la constante de permitividad magnética, que es 4pi por 10 a la menos 7, Tesla por metro partido por ampere. Bueno, lo primero, recordemos que el campo magnético, nuestra suposición para poder aplicar la ley de Ampère, es que el campo magnético va a ser exactamente el mismo a lo largo de todo este loop. Así que al igual que como lo hacemos en la ley de Gauss, sacamos el campo magnético y nos queda eso. Mu sub 0 por I. Y aquí estamos haciendo una integral de línea. En este caso, estamos recorriendo desde un lado de esta circunferencia hasta el otro. ¿Y cuál va a ser el resultado de esta integral de línea? Va a ser simplemente 2pi por r, es decir, el perímetro. Y eso va a ser igual a mu sub 0 por i. Luego despejamos y vamos a obtener que el campo magnético producido por un alambre infinito a cierta distancia va a ser mu sub 0 por i dividido 2pi por r. Una de las cosas relevantes es que según el sentido de la corriente, en este caso si va hacia arriba o si va hacia abajo, nuestro campo magnético se va a orientar en sentido horario o antihorario. Para esto usamos la regla de la mano derecha. En este caso, tomo mi mano derecha y lo que hago es así. Ahora voy a dibujar las líneas del campo magnético que están centradas en este alambre. Entonces, ahí y así. Como pueden darse cuenta, el sentido del campo magnético va a ser un sentido antihorario cuando uso la regla de la mano derecha. Por el contrario, si mi corriente va bajando, al usar la regla de la mano derecha, voy a tener de que el campo magnético, en lugar de ir en sentido antihorario, va a ir en sentido horario, es decir, con las manecillas del reloj. Como pueden darse cuenta, en un caso se genera un campo magnético, unas líneas que van en sentido horario y en el otro antihorario. Esto es muy importante porque puede que haya problemas tanto en tareas o certámenes o controles, lo que sea que ustedes resuelvan, en los cuales van a tener que saber cuál es la dirección del campo magnético para así, por ejemplo, encontrar un lugar donde el campo magnético producido, por ejemplo, por dos alambres sea cero. Un último elemento que vamos a ver en este video es la densidad de corriente J. La densidad de corriente a lo que se refiere es a la cantidad de electrones que circulan por unidad de área. Por ejemplo, vamos a tomar este cable por el cual circulan muchos electrones
Y como vemos, vamos a tener una cierta cantidad de electrones. Ahora, si yo aumento el número de electrones, voy a tener una densidad de corriente mayor. En este caso, vamos a tener que J se va a definir como dI por dA. Esto es muy relevante porque si bien en los problemas, por ejemplo, aquí, donde tenemos un alambre que es unidimensional, podemos tener problemas en los cuales se nos pida calcular el campo magnético al interior de un alambre que tiene corriente. En este caso tendríamos que calcular la corriente, entre comillas, encerrada por cada loop amperiano. Algo que de todos modos vamos a hacer en el próximo video. Entonces despejamos acá y vamos a tener que la corriente, por así llamarle, encerrada, va a ser la integral de J punto dA. En el próximo video vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones de la ley de Ampère. Pero antes hay que señalar de que la ley de Ampère requiere una gran simetría en nuestros problemas, algo que la hace bastante desventajosa respecto a trabajar con la ley de Biot-Savart. Pero bueno, hoy estamos hablando de la ley de Ampère y es lo que vamos a ver en el próximo video.